Jennifer, de 8 años, sobrevivió luego de que su agresor le cortara el cuello. Ella fue secuestrada de su casa, pero la persona que la raptó nunca se imaginó que aún estaba con vida. Antes de continuar, me presento, soy Noelia y en este canal les comparto casos impactantes. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. Jennifer Scott nació en 1982 en Texas, Estados Unidos. Ella y su madre Elaine vivían en la ciudad de Dickinson en un pequeño apartamento. Jennifer era una niña de 8 años que acababa de terminar el segundo grado. La pequeña y su madre eran muy unidas. Ella fue descrita como una niña muy alegre que le gustaba cantar, amaba la escuela y le gustaba aprender cosas nuevas. Pero había algo que no le gustaba, y era la oscuridad. No le gustaba dormir en su cuarto, por lo que su mamá la dejaba dormir con ella casi todas las noches. Elaine era una madre soltera que trabajaba mucho para darle a su hija todo lo que necesitaba. Siempre tuvo el apoyo de sus padres en caso de que necesitara que cuidaran de Jennifer. La noche en que ocurrieron los hechos fue el 9 de agosto. Elaine estaba durmiendo con Jennifer, pero al día siguiente tenía que levantarse muy temprano para ir a trabajar. Esa noche la pequeña tuvo una pesadilla y estaba muy inquieta. No paraba de moverse y le costaba dormir. Finalmente, Elaine le dice que necesitaba dormir porque al día siguiente tenía que ir a trabajar. Así que le pide a Jennifer que fuera a dormir a su habitación. La niña fue a dormir a su cuarto alrededor de las 2:30 de la madrugada. Antes de dormir, Jennifer prendió su lámpara de noche. Leyó algunos libros y por último se colocó a contar el dinero que estaba reuniendo en su alcancía. Hizo esto hasta que se quedó dormida. Al día siguiente, cuando Elaine se despierta, revisa la habitación de su hija pero se da cuenta que no estaba. La buscó por toda la casa pero no la consiguió, por lo que ella decidió llamar inmediatamente a la policía, ya que la ventana del cuarto estaba abierta. La policía local de inmediato toma la denuncia y comienzan a buscar a la niña. Pero en el momento que ocurrieron los hechos no había mucho personal. El departamento de policía era muy pequeño y no podían solos. Así que le pidieron ayuda a otros departamentos de la zona, a voluntarios y al FBI, para que los ayudaran con la búsqueda de la pequeña. La madre de Jennifer estaba muy angustiada. Ella afirmaba que esa noche no escuchó ningún ruido, ni gritos que la alertaran. El apartamento estaba en un primer piso y la ventana daba hacia el estacionamiento, por lo que ella temía que alguien hubiera entrado y se la llevara. Los padres de Elaine le habían comentado que a ellos no les gustaba esa zona para que viviera con la niña, pues era un lugar muy inseguro. Pero como ella era madre soltera, esto era lo único que podía pagar. Pero sus padres le habían dicho que ellos le ayudarían a comprar una casa nueva para que se mudara de allí. Incluso ya habían planificado mudarse en unos meses a una casa que había conseguido. Era muy cerca de los abuelos de Jennifer. Y para el momento en que ocurrieron los hechos, la estaban remodelando. Por su parte, los investigadores buscaban huellas dactilares en la habitación de Jennifer. También estaban viendo las cámaras de seguridad de los apartamentos en las zonas cercanas a la casa, pero nada de eso arrojó indicios de que pudo suceder esa noche. Ese mismo día, luego de varias horas, en un campo de la zona, unos niños que estaban jugando se tropezaron con un cuerpo. Ellos de inmediato le dijeron a sus padres, quienes llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegan al lugar, se dan cuenta que era el cuerpo de una niña. De inmediato verificaron que era Jennifer. Estaba a 4,5 kilómetros de su hogar, pero lo más sorprendente era que seguía con vida, por lo que la trasladaron en helicóptero a un hospital cercano. Para este momento no había muchas esperanzas de que la niña sobreviviera, porque le habían cortado la garganta de oreja a oreja. Tenía rasguños y muchas mordeduras de hormigas. Sus ojos estaban llenos de sangre porque la habían tratado de estrangular. También fue abusada y golpeada brutalmente. Jennifer estuvo en este campo durante 14 horas.
Las picaduras de hormigas hicieron que se coagulara la sangre en la herida del cuello. Por otro lado, Jennifer en todo momento estuvo consciente, miraba a los médicos y todo lo que sucedía a su alrededor, pero no podía hablar por el corte que le habían hecho en la garganta. Elaine no podía estar con la pequeña en esos momentos tan confusos y difíciles por los que estaba pasando, pero los médicos le prometieron que ellos tratarían de salvar su vida. La cirugía de Jennifer fue todo un éxito. Ella salió muy bien y la pequeña comenzó a recuperarse rápidamente. Los médicos que la trataron no estaban seguros de que la niña pudiera recuperar de nuevo la voz. Pero luego de la cirugía lo primero que hizo fue sentarse en la cama y pedir un chocolate. Jennifer estaba contenta de poder hablar, porque esto significaba que podía contar todo lo que sucedió esa horrible noche. La habitación donde ella estaba siempre estuvo custodiada por policías, ya que temían que su agresor regresara para tratar de hacerle daño cuando se enterara que había sobrevivido. Luego de la cirugía, Elaine pudo ver de nuevo a su hija. Ella sabía que la recuperación no sería fácil debido a las heridas que sufrió. Por otra parte, como era de esperarse, cuando Jennifer despertó, estaba muy aterrorizada. Le tenía miedo a todos los hombres, incluso a los médicos y los policías que la estaban custodiando. Y aunque trataron de explicarle que todas las personas que estaban allí querían ayudarla y no le harían daño, ella se negó en todo momento a que se le acercaran. Esta reacción es completamente normal y entendible porque la niña había pasado por una experiencia muy traumática y horrible. Para los investigadores esto fue difícil porque ellos querían saber los detalles del ataque, pero lo más importante en este punto era mantener a la niña con vida. Cuando Jennifer pudo recuperarse, ella escribió todo lo que había sucedido, porque todavía no podía hablar bien. Ella escribió que esa noche cuando su mamá la mandó a su cuarto, encendió la lámpara, ya que esto la hacía sentir más segura y sin tanto miedo. Luego agarró unos libros y su alcancía para contar las monedas y así tratar de distraerse y luego lograr dormir. Ella finalmente se quedó dormida y lo próximo que supo era que estaba en los brazos de un hombre que no conocía. Al comienzo pensó que era un sueño, pero luego se dio cuenta que era verdad. Trató de gritar, pero este hombre le tapó la boca. Le dijo que era un oficial de policía y la subió a su auto. En ese punto Jennifer sabía que algo no estaba bien, porque vio el auto de su mamá en el estacionamiento. Pero a ella le habían dicho en la escuela que los oficiales de policía eran personas buenas, y esto la calmó un poco. Por esta razón a Jennifer no le gustaba que los oficiales de policía ni los médicos se le acercaran cuando estaba en el hospital, ya que este hombre le había mentido y pensó que todos los hombres a su alrededor podrían hacerle daño nuevamente. La pequeña recordaba que pasaron junto a la casa de sus abuelos. Ella le comentó que la podía dejar allí. El hombre le dijo que no, que ellos no estaban, pero ella pudo ver los autos de sus abuelos estacionados afuera. Esto fue algo que la aterrorizó y supo de inmediato que algo no estaba bien. Esa noche el hombre estacionó su auto en la escuela primaria de la zona. Él le dijo que cuando el sol saliera su mamá vendría a buscarla. Eso lo hacía para tratar de calmarla. Luego se fumó un cigarro y se tomó una cerveza. Luego le dijo que su mamá no pasaría a buscarla e irían a otro sitio. Después la llevó a un terreno muy oscuro que estaba cubierto de maleza. Allí este hombre la agrede y trata de estrangularla. La pequeña en ese momento pierde el conocimiento. Luego se despertó y sintió que estaba en el suelo desnuda. Se quedó callada haciéndose la muerta. Pero como el lugar estaba tan oscuro, su agresor no verificó si en realidad la niña estaba muerta. Después ella escuchó cómo se alejaba el auto. Este hombre creía que la niña había muerto, pero aún seguía con vida. Ella trató de gritar cuando este hombre se alejó, pero se dio cuenta que no podía. Se tocó el cuello y se dio cuenta que estaba llena de sangre. Recordemos que todo esto fue escrito por Jennifer, ya que ella no podía hablar, pero describió cada detalle de lo que pasó esa noche. Incluso recordaba que su agresor le había dicho que se llamaba Dennis. Jennifer también recordaba que las hormigas la estaban mordiendo y en parte esto la mantenía despierta. También llegó a recordar que se le acercó un perro y escuchaba a unos niños jugar al fondo. Ella volvió a perder el conocimiento y cuando despertó vio que un oficial estaba arrodillado a su lado.
Además, hizo una descripción muy detallada de su agresor. Dijo que era un hombre de unos 30 años con bigote y tatuajes. También recordaba la marca del auto que conducía. Por otro lado, el día que fue encontrada, los investigadores inspeccionaron la zona y encontraron ropa en una zanja. Ellos determinaron que era la ropa de Jennifer y afortunadamente lograron recolectar muestras de ADN que ayudarían a resolver el caso. Después de un tiempo, Jennifer se recuperó físicamente. Era una niña muy fuerte e incluso llegó a recuperar por completo su voz. La pequeña inició clases en la escuela y siempre habían policías cuidando de ella, porque temían que su agresor tratara de atacarla nuevamente. Con el pasar del tiempo, el caso se enfrió y la policía no tenía ningún sospechoso. Por su parte, Jennifer creció con temor y desconfiaba de todos. Incluso cuando salía a cualquier lugar, pensaba que alguno de los hombres que se cruzaba podría ser su agresor. Los años pasaron y Jennifer se graduó de la secundaria. Asistió a la universidad y luego trabajó como bibliotecaria infantil. Pero ella no podía creer que habían pasado tantos años y aún no conseguían a su atacante. Su caso pasó por manos de varios detectives y cada vez que esto sucedía ella sentía que estaban comenzando nuevamente desde cero. Luego de 18 años, un nuevo detective revisó su caso nuevamente. Él se comunicó con Jennifer para reunirse y hablar del tema. Ella pensó que sería un detective más que le había tocado llevar su caso, pero él se comprometió a resolverlo. Con los avances del ADN, los investigadores realizaron pruebas a la ropa de Jennifer y del agresor. Luego de un año, las pruebas que realizó el personal del laboratorio dieron resultados. Tenían el nombre de la persona que abusó de Jennifer. El atacante era Dennis Bradford, quien había sido arrestado en varias ocasiones por secuestro y agresión sexual. Por este motivo se ingresó su perfil de ADN a la base de datos. Con estos nuevos datos, los investigadores confirmaron que lo que Jennifer había dicho 19 años antes era cierto. Ella dijo que su atacante se llamaba Dennis. Dennis Bradford nació el 28 de septiembre de 1969 en Texas. Y hasta el año 1991 se desconoce cualquier dato sobre su niñez o su familia. Lo único que se sabe es que 6 meses después del brutal ataque a Jennifer, conoció a su primera esposa Lisa, con la que tuvo 2 hijos. Por otro lado, fue increíble que a pesar de haber vivido un hecho tan traumático, Jennifer fue muy valiente y describió cada detalle de lo que pasó esa horrible noche. Cuando los investigadores le dicen a Jennifer que ya tenían a su agresor, no lo podía creer. Esto significaba mucho para ella, porque ya podía darle un cierre a ese capítulo tan espantoso de su vida. Dennis Bradford fue arrestado y llevado a la comisaría, donde fue interrogado. Cuando los oficiales lo interrogaron, al principio fue muy evasivo y frío con las preguntas que le realizaban. Después de un tiempo se derrumba y comienza a llorar. Él no podía creer que Jennifer estaba con vida. Lo único que dijo fue que no pasa un día en el que no vea el rostro de esa pequeña. No hay otro lado de la historia. Ella era inocente y yo era un enfermo trastornado. Dennis Bradford estaba en la cárcel del condado, esperando por el juicio, y el fiscal sentía que tenían un caso muy sólido, y pedirían cadena perpetua. Pero en mayo de 2010, Dennis se suicidó y lo encontraron sin vida en su celda. Esta fue una terrible noticia para Jennifer. Ella se había estado preparando mucho para el día del juicio. Quería decirle muchas cosas a su agresor. Fue muy triste saber que se terminó y que no pudo dar el cierre que tanto quería. Pero a pesar de todo esto, ella estaba dispuesta a cerrar este horrible capítulo de su vida. Y el 10 de agosto de 2010 fue a la tumba de Dennis y leyó la carta que había preparado para el día del juicio. Por otro lado, durante años a Jennifer le costó mucho tener pareja, pero finalmente ella conoció a una persona que la entendía. Ellos se casaron y querían tener hijos, pero a raíz del terrible abuso que sufrió, los médicos le dijeron que lo más probable es que ella no podría tener hijos. En una oportunidad, después de que Jennifer contara su historia, un doctor le ofreció un tratamiento de fertilidad gratis y luego de 2 años tuvo una niña. Después tuvo a otro bebé. Jennifer es feliz, tiene una familia hermosa y está en paz,
porque finalmente se dio a conocer quién era esa persona que la hizo pasar por tantas cosas espantosas. Quiero saber qué opinan de este caso. Gracias por llegar al final del video. Si les gustó, los invito a suscribirse. Recuerden que lo pueden compartir para que llegue a más personas. De esta forma culminamos el día de hoy. Adiós.